Amigos ahí de La Paz, me alegro retomar. Ujú. Trataremos de, digamos, que no nos bajen el pulgar. Exactamente, muy bien. Bueno, efecto Rigui, gigantes globales dicen que pagan más de 3.000 millones en proyectos mineros, por otro lado, pero también cómo viene eso y cómo repercute para esta parte, para esta región, cómo va para acá, para nuestra provincia de Entre Ríos, y cuáles son los impactos económicos que puede atraer estos proyectos de cambio económico que están imponiendo en el gobierno. Sí, siempre trato de hacer por lo menos una apuesta en el entorno, porque, digamos, el plan RIGI se complementa con otras medidas que hay en la ley que tanto se discutió, la ley de base, ¿no? En especial por el plan de blanqueo de capitales, que es una llamada a capitales de origen incierto a nivel mundial para que puedan legalizarse acá en la Argentina. Y además es parte del plan este que yo digo masacre, porque en realidad nos va a afectar a la medida que avance en términos sociales y en términos ambientales, y además en términos de pérdida de la soberanía. Es preocupante eso en general, por eso yo siempre lo pongo en contexto, porque ya desde hace mucho tiempo, no digo largo plazo, pero sí a lo largo de este siglo, ya se ven perspectivas muy complicadas desde el punto de vista planetario por la creciente escasez de bienes que son esenciales para la vida, y cómo los capitales más concentrados, los países más poderosos del mundo, están tratando de controlar y de apoderarse de esos recursos, estén donde estén, ¿no? Y en cierta manera han determinado que América Latina y Argentina dentro de ellos son el sacrificio, en el sentido de que ellos saben, entienden que hay mucha riqueza en nuestros bienes comunes, pero bueno, estamos de malo que estamos viviendo en este territorio. Entonces su proyecto que llamamos extractivismo depredador es asegurarse el control de esos recursos, para ellos, obviamente, y en ese marco es donde uno ve cómo se despliega en Argentina un modelo económico y social que es afín a esos intereses, ¿no? Una minoría del 1% de la población mundial que prácticamente tiene tanta riqueza como el 99% restante. Uh-huh. O sea, son ricos, pero quieren asegurarse esos recursos. Entonces tenemos que analizar las políticas dentro de ese esquema, ¿no? Ese esquema mundial, porque esos sectores son muy inescrupulosos y no les importa para nada el bienestar, al contrario, el bienestar de la población, sino que para ellos hay un sobrante. E inclusive los tanques de cerebro que tienen han manifestado varias veces que en este mundo donde vivimos más de 8.200 millones de seres humanos, para ellos solamente es viable que vivan alrededor de 800 a 1.000 millones. O sea, sobramos más de 7.000 millones. Y su plan, bueno, pasa por ahí. Primero, achicar población y segundo, controlar recursos. Para eso necesitan, bueno, gobiernos dictatoriales, guerra, invasiones, bombardeos. Entonces no tenemos que ignorar ese marco, ¿no? Y en las políticas que se vienen aplicando en la Argentina, y van en línea con eso, ¿no? Cómo vamos entregando parte de nuestro territorio, afectando fundamentalmente el bienestar de la población, y en especial depredando los bienes comunes que tenemos, porque las principales actividades, ya lo han dicho los últimos gobiernos, y con más razón, con más calidad, las actividades que ellos señalan como la más importante, como la megaminería, a cielo abierto, como el fracking para extraer los combustibles, o el mismo modelo de monoproducción de transgénicos, con uso masivo de agrotóxicos, van destruyendo la potencialidad de la capacidad productiva, pero van contaminando mucho el ambiente. Uh-huh. Bueno, en este gobierno lo que intenta, yo lo señalé al principio, ¿no? Ya cuando se ganaron las elecciones, a dónde nos iba a conducir, y parecía un poco alarmista, pero la verdad que me quedé corto, porque está pasando lamentablemente eso, ¿no? Entonces, dentro de lo que llamo plan masacre, el articulado que pone en escenario este proyecto de RIGI, lo que busca es atraer a los capitales más poderosos del mundo, porque son para inversiones muy grandes, ¿no? Más de 200 millones de dólares. Yo creo que nosotros no vamos a poder hacer, llegar por lo menos en el corto plazo. No vamos a poder hacer esa inversión. Estamos hablando... Sí, perdón. No, digo, es solamente para esos capitales, pero con una serie de beneficios que son increíbles. No lo tenemos ninguno de los argentinos, ni los empresarios, ni los consumidores, ni las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Porque tiene beneficios impositivos, beneficios cambiarios, o sea, ellos pueden traer
maquinaria, equipo de afuera, se llaman inversiones, pero las inversiones las hacen allá en sus países, y otra maquinaria sin pagar impuestos. Y además, cuando tienen el recurso que sacan de nuestros bienes comunes, lo exportan y no tienen la obligación de poder traer las divisas. Y la ganancia se la llevan, es decir, le entregamos todo y no tenemos nada como contrapartida. Y eso va en perjuicio también de empresas argentinas que no van a tener la igualdad de tratamiento. Inclusive más, ni siquiera se puede decir que hasta los trabajadores están pagando más impuestos a la ganancia que la tasa que se establece ahí para las grandes corporaciones. Establece un tope máximo de 25%, cuando el tope máximo acá es más de 35%, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Hay una desigual tratamiento que beneficia a esas grandes corporaciones que pueden traer esos capitales para las actividades extractivistas, es decir, para destrozar nuestra riqueza, nuestros bienes comunes. Y el tema es que además le fijan una serie de beneficios que no tienen en general los argentinos, que es lo que se llama, por ejemplo, la estabilidad fiscal por 30 años. O sea que esa empresa, una vez que se radican acá con esas inversiones para sacar recursos y llevarse la ganancia, llevarse la divisa, no pueden ser modificadas por 30 años. O sea que si hubiera un gobierno más o menos, llamémosle así, no tan entreguista, no puede hacer nada, porque ya una vez que se le aprueba, por 3 décadas, por 30 años, no sabemos si va a existir en la comunidad y estos van a seguir con esos beneficios. Y más agravado que eso es el hecho de que la Argentina renuncia a su soberanía jurídica, y en caso de que hubiera algún conflicto entre esas grandes empresas y una comunidad, o el gobierno, lo que sea, que defiendan sus intereses, esa empresa y la jurisdicción la tienen tribunales internacionales como el CIADI, que en realidad no son tribunales, sino son construcciones jurídicas a partir de poner abogados que son de la parte de las grandes empresas, que siempre fallan en contra del país, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Es una entrega total. Y el tema es que eso puede ser, por ejemplo, tiene muchas cláusulas inconstitucionales, ¿no es cierto? Porque pone por encima de los derechos de la salud, de la población, del derecho de un ambiente sano, pone los derechos de las empresas. O sea que si una empresa, por ejemplo, entra en conflicto por una cuestión de contaminación aérea o de contaminación del agua o del uso de energía que necesite prioritariamente y no hay para todo, tiene derecho la empresa por sobre los pueblos que afecten. Exacto. Entonces, esto es violatorio total inclusive de principios constitucionales, ¿no? Y el tema es que en la medida que las provincias vayan adhiriendo a ese régimen nacional, van renunciando también a su autonomía. Y este es el problema que vamos a tener acá en Entre Ríos, que ya hay proyectos, ¿no?, de algunos diputados oficialistas, y ya el gobierno provincial presenta un proyecto que apunta justamente a aceptar esa entrega de nuestro territorio, y en caso de que lleguen empresas que impulsan inversiones que pueden afectar, por ejemplo, el agua, que pueden afectar la arena, en el caso del Delta, que están sacando de forma indiscriminada y en cantidades gigantescas, que están contaminando el agua, o que tengan proyectos, por ejemplo, que están en línea con otro proyecto del Poder Ejecutivo Provincial de privatizar las tierras fiscales, pueden destruir los humedales, uno de los humedales más importantes del mundo que tenemos, que cumple una función esencial. Y todo eso es una entrega que no recibimos en contrapartida nada como beneficio. Entonces, esto es grave de todo punto de vista, y bueno, yo creo que vale la pena reiterar estas apreciaciones, estas observaciones, porque creo que en la medida que tomemos conciencia, podemos lograr que se frenen estos proyectos, por lo menos a nivel provincial, y a nivel nacional, lograr que se cambien o se modifiquen, que no haya muchos avances, porque esto no son inversiones que nos benefician, sino inversiones que son para perjudicarnos. Estamos hablando con Luis Laferrier. Entonces, en lo que consiste el RIE de Frigerio para Entre Ríos, se llamaría RIN, que sería régimen de incentivo a las nuevas inversiones. Esta creación de este incentivo fue enviado ya a la legislatura en un proyecto de ley que entraría en vigencia por 15 años con posibilidad de extenderse 5 años más. Por otra parte, el proyecto de ley propicia la adhesión de la provincia de Entre Ríos al RIE nacional en los términos y con los
alcances establecidos ya con el título 7 del artículo 164 al 228 de la Ley Nacional 27.742. En esas consideraciones estaba viendo yo que también entre las cuestiones que planteaba Frigerio, se prevén en el proyecto de extensión al del 100% de los sellos de las tasas retributivas de servicio, que habrá beneficios como el acceso al Fondo de Garantías de Entre Ríos, el FOGAR, con prioridad a las contrataciones con el Estado y acompañamiento personal para la capacitación, bonificación. Esta es la letra chica que por ahí la hacen grande, pero que no es la que más importa, ¿no? Eso del acompañamiento ilusorio que tiene el Estado para con este tipo de cuestiones, que por otro lado son de alcance de saqueos, ¿no? Claro, sí, bueno, te felicito porque parece que te has puesto al día con el tema, ¿eh? Es que vos me hablás y yo digo, es una falta de respeto. Si me siento a hablar con Luis, no tanteé por lo menos el tema. Vos me dijiste hoy y me tuve que estar como que me mandan a hacer la tarea. Sí, pero muy bien, ¿eh? No estudiaba así cuando hacía economía ya en la facultad, ¿eh? No me quemé, Luis, no me quemé. Sí, bueno, en general cuando se proponen estos proyectos, se hacen algunas figuritas, algunos espejitos de colores como para darle cierta publicidad, pero en realidad lo impactante es el resto. Es decir, si hay una comunidad que de pronto tiene escasez de energía, por ejemplo, y la empresa lo necesita, esta gran inversión, tiene prioridad la empresa, aunque deje sin energía o aunque contamine el agua, por ejemplo, aunque falte agua. Porque estos proyectos son consumidores en cantidades gigantescas, es como una mega minera, ¿no es cierto? Ya habíamos hablado en algún momento, una mega minera una sola empresa mega minera consume más energía que el resto de toda la provincia donde está instalada, que toda la energía residencial, industrial y comercial. O sea, un consumo gigantesco de energía. Y no paga nada de impuestos por esa energía. Y nosotros los impuestos en la boleta pagamos más del 50% cualquier consumidor. ¿Por qué pasa esto, Luis? Porque, digamos, a ver, esto es ajeno a cualquier tipo de gobierno. Digo, toda la vida en la Argentina se habló, el que viene de afuera no paga impuestos, los de acá pagamos una banda de impuestos, tenemos el IVA más grande de Latinoamérica, que por ahí se forman parte de decires que después se quedan en el tiempo, pero nunca tienen una explicación. ¿Cuál sería la intencionalidad tributaria de parte del gobierno de subir tanto los aranceles a los impuestos para la gente que vive y contribuye a nuestro país, no los que vienen de afuera? Bueno, justamente esa es la explicación, ¿no? Por un lado, las políticas de los gobiernos responden a estos grandes intereses. Nosotros somos, digamos, un país neocolonial, porque el presente y el futuro no lo definimos los argentinos, sino el capital financiero y las grandes corporaciones extranjeras. Entonces, vivimos acá, ¿no? Y ellos, obviamente, que imponen políticas que les benefician y les dan absolutamente privilegio en términos cambiarios, en términos impositivos. Y bueno, pero entonces, ¿quién paga impuestos si ellos deciden que no pagan? Justamente los más ricos y los más poderosos. Y bueno, entonces hacen pagar al chiquitaje, ¿no es cierto? A los giles y a los perejiles. Eso es la explicación, justamente. Y todos se agarran, tanto a nivel nacional como provincial y municipal, en cobrar ahí y no en cobrar a las grandes corporaciones, cuando no tienen ninguna contrapartida. No solo eso, sino que está previsto, además, que las inversiones que vengan, por ejemplo, para extraer hidrocarburos, gas o petróleo, van a tener el dominio absoluto de lo que saquen, y por lo tanto, en caso de que haya escasez de combustible en la Argentina, no van a tener la obligación de abastecer a Argentina, van a poder hacer lo que quieran con ese combustible, lo van a llevar en perjuicio de los argentinos. Es decir, es un entramado